Bueno, esto ha empezado muy formal. Yo tengo unos minutitos para compartir con vosotros unas reflexiones pues, de cosas que nos preocupan, de cosas que hemos visto en el mercado. Como veréis, esto no es una ciencia, pero sí viene bien ordenar un poquito las ideas. Exacto, ya empezamos. Distintos conceptos que quiero compartir con vosotros. Un concepto es el non-stop customer. ¿Esto en el fondo qué quiere decir? Pues lo que quiere decir es que la relación que había entre las empresas y los clientes, que bueno, aquí al final todos somos clientes y todos somos empresas, estaba desbalanceada. En el fondo siempre la empresa tenía normalmente una posición de dominio sobre el cliente. Y eso gracias en parte a la revolución digital y también en parte a la crisis y también en parte a la mayor concienciación que tiene el cliente, ha hecho que se empiece a balancear y nos sienta mal. Porque resulta que los clientes demandan, por ejemplo, mayores interacciones digitales, aproximadamente más de un 40% de ellos. Pero es que también demandan realizar las transacciones sin esfuerzo. También demandan mayores beneficios de forma constante. Y el problema es que no estamos acostumbrados en nuestras organizaciones, no tienen esa capacidad y esa agilidad, con lo cual ese es el primer reto al que nos estamos encontrando. Segundo reto, una vez que se produce esa mayor digitalización, no solamente tenemos que proveer al cliente con todas estas cosas que nos está pidiendo, que antes realmente no atendíamos a ellas, sino que encima se produce lo que llama Forrester una hiperadopción. Lo que ocurre realmente es que el cliente tiene que rápidamente adaptarse a este medio y también no solamente nos lo pide, sino que también nos exige que se lo hagamos de una manera sencilla. Nos está pidiendo también que le demos productos, pero un producto que solucione un tema simple y concreto, no que sea muy complejo, que simplemente solucione algún problema que tiene. También nos está pidiendo que el número de beneficios que tienen los productos se vaya incrementando. ¿Y el problema cuál es? Pues que con la hiperadopción se produce el hiperabandono, porque se produce una menor vinculación, digamos, emocional del cliente con esos nuevos productos. Con lo cual, este es otro nuevo reto y que cada uno pues, estamos intentando gestionar de una manera diferente. Hablando de emociones que os decía antes, ahora encima no solamente nos dicen que tenemos que hacer todo eso, sino que tenemos que cuidar las emociones. Esto es como cuando uno llega a casa, llega cansado todo el día y de pronto se acuerda que tiene hijos, en mi caso que tengo esposa y que tengo perro, y que cualquiera que sea mi emoción o lo que yo traslade, al final les voy a acabar afectando, y que llevan todo el día, cada uno en su día a día, pues trabajando o en el colegio, etcétera, etcétera, y que demandan de mi atención, y que cualquier cosa que yo haga les va a afectar, y que encima tengo que estar pendiente de las emociones que están transmitiendo. Pues nos pasa exactamente igual con los clientes. Por ejemplo, ya hoy en día sabemos que todas aquellas, digamos, emociones negativas tienen un impacto muy importante, con lo cual tenemos que identificar cuáles son los puntos de dolor del cliente. También tenemos que saber que realmente la percepción que tiene un cliente no es exactamente lo que ocurre. Nosotros tendemos a percibir o a querer percibir aquellas sensaciones que confirman nuestra hipótesis. Es decir, que cuando nosotros, por ejemplo, vamos a una tienda de Apple, nos fijamos en todo aquello que confirma la idea que tenemos de ello y los buenos que son y cómo hacen que cambie el status quo de todo el mundo y sigue siendo una marca a la que queremos pertenecer. Se nos olvida, como hemos comentado en alguna ocasión, que el Apple TV no funciona correctamente, que tenemos un par de iPads en casa que ya son antiguos y que realmente no tienen ni siquiera conexión. Y eso se produce porque cuando tenemos una experiencia normalmente intentamos confirmar en el buen sentido o en el mal sentido nuestra hipótesis sobre la compañía, sobre el producto. Luego además también tenemos que tener en cuenta que el recuerdo que tiene la gente tampoco es exactamente igual con la experiencia que tuvo. Entonces tenemos que identificar esos puntos críticos, aquellos que generan mayor recuerdo para el cliente y trabajarlos porque sabemos que eso nos va a producir una mayor vinculación con el cliente. Es decir, se nos está complicando la vida, pero a pasos forzados. Es por lo menos lo que estamos viendo. Y luego resulta que, bueno, más o menos teníamos nuestro nicho de clientes y las mejores prácticas empiezan realmente a meterse en nuestros sectores. O sea, el otro día, por ejemplo, visteis cómo Amazon entra en el mundo de la alimentación. De momento lo que es la alimentación seca, no la fresca, pero ya entrará en la fresca que está en Estados Unidos. Entonces, aquí nos producen dos problemas, no solamente lo que se van a quedar de la cuota de mercado, sino que también el cliente nos va a incrementar sus demandas. Cuando nosotros compramos en Internet cualquier cosa, o incluso en el mundo real, la gente no nos compara con nuestros competidores. Lo que está esperando es una calidad, es una experiencia similar a la que tengan
grandes players como estos. Y cuando tú montas una tienda o una oficina, pues la gente ya pretende encontrarse de una manera pues como cuando se encuentra y va a una serie de tiendas como Apple o le sirven como Mercadona, etc. Entonces nos están de alguna forma arrinconando porque nos obliga a mejorar todavía más, porque está subiendo el nivel. De hecho, por ejemplo, en el informe que hicimos el año pasado con BCG, se veía cómo algunas marcas como Aldi y Lidl, marcas alemanas, tenían un nivel de experiencia de cliente muy superior en España que en Alemania. ¿Y eso por qué? Pues por el efecto Mercadona. Mercadona había obligado a estas marcas a mejorar y a superar, digamos, los niveles de experiencia que entregaba en su país original. Entonces, bueno, aquí podemos reaccionar o no. El otro día, cuando salió esta noticia, había un comentario, lo leí en el Confidencial, digo la fuente, cada uno, donde hablaba que había un directivo de una gran empresa de alimentación que no se preocupaba, porque solamente el 1% de sus ingresos venían del canal online, con lo cual no veía ningún tipo de amenaza. Yo solamente quiero recordar que hace unos años también el 1% de los discos se venían online, y el 1% de la ropa y el 1% de un montón de cosas. Entonces tenemos la capacidad de reaccionar o simplemente, digamos, seguir haciendo las cosas como venimos haciendo. ¿Esto realmente tiene un impacto? Pues yo tenía esa curiosidad y lo encontré. Hay una cifra que explica cuál es la cantidad de ingresos que hay circulando en el mundo que cambia de manos de empresas. Lo voy a explicar de otra forma. Es cuántos trillions, exactamente, trillions venía en inglés, cuántos trillions, cuántos billones de dólares, era en este caso, cambian de empresa por abandono, por redistribución del share of wallet o también, por supuesto, por vía de la nueva recomendación. Bueno, pues eso son 6,2 trillion, que son muchos ceros, que por lo visto es aproximadamente el mercado de China, India y otro país, y Brasil. Es decir, cada año, imaginaros que cada empresa tenemos nuestra bolsa de dinero, de ahí se escapa un montón de dinero a otras empresas o a nuevas empresas, digamos, es la cantidad de dinero que se mueve. Bueno, pues eso se ha producido un incremento del 26% de esa masa. Quiere decir que tanto los nuevos players como nuestros competidores están cogiendo ingresos que nosotros tenemos. Lo que pasa es que esto es la muerte esta de la gota malaya. Básicamente, cuando te quieres enterar es demasiado tarde, y esto es lo que está ocurriendo, ¿vale? Y ese es el switching economy. Está cada vez cambiando más de manos la cantidad de ingresos que nosotros tenemos, ¿vale? Entonces, volvemos a lo que están haciendo las empresas. Bueno, pues resulta que tenemos un reto de innovación. ¿Qué hacemos? Creamos un departamento de innovación. Tenemos un reto sobre el cliente. ¿Qué hacemos? Creamos un departamento de experiencia de cliente. Tenemos un reto sobre el tema de la cultura, porque realmente no nos comportamos de una forma homogénea que permita luego que los empleados, a su vez, atraigan a los clientes. Creamos un código de conducta o creamos un departamento de cultura, ¿vale? Por eso hemos puesto ahí el maquillaje. Básicamente, lo que estamos haciendo es poniendo maquillaje, pero en el fondo las decisiones son las mismas, ¿vale? Es decir, no existe unas medidas homogéneas en remuneración, en política de ventas, en organización, en incentivos, etcétera, etcétera. No lo tocamos todo de una vez. Es lo que el año pasado comentábamos con el cubo de Rubik, no sé si os acordáis, que las empresas tienden a tocar solamente un trozo y entonces cuando tocan un trozo estropean el otro. Y entonces, bueno, vamos a ser capaces de tener una cara de Rubik, pero no más, porque en cuanto tocamos una nos la estamos cargando. ¿Y eso a qué nos lleva? Pues nos puede llevar a cosas absolutamente increíbles. Otra curiosidad que yo tenía era el tema de Volkswagen, ¿no? Yo decía, ¿cómo puede haber ocurrido? Y entonces encontré un artículo en CNN que realmente lo explicaba de una forma muy clara. O sea, gente muy capacitada, grandísimos profesionales, una gran marca, que por cierto tiene unos indicadores muy importantes de experiencia de cliente, comete teóricamente el error de engañar a sus clientes, engañar al mercado, engañar a la sociedad, etcétera, ¿no? Cuando, por supuesto, trabajan en tema de cliente, cuando, por supuesto, innovan, cuando, por supuesto, teóricamente tienen un compromiso de sostenibilidad. Y eso simplemente ocurre porque todas las fuerzas que yo os he contado antes y muchas más que bueno, simplemente yo soy sensible a estas, se están produciendo y entonces en los altos ejecutivos les obliga, como pone aquí en este caso el periodista, a llegar a unos compromisos que son irrealizables. Y saben que o ellos
hacen esas promesas o más tarde va a venir otro que haga la promesa. Y esto viene porque es muy complicado los típicos resultados de a corto plazo y trimestrales con todos esos cambios que estamos hablando. Entonces, las medidas que hemos tomado de maquillaje, de innovación, etcétera, etcétera, realmente no acaban de funcionar y no se consiguen los resultados. Al final no tenemos importantes resultados en innovación, por eso tenemos que engañar. Al final no tenemos importantes resultados en cliente, tampoco tenemos importantes resultados en otro tipo de cosas, como por ejemplo tener una cultura homogénea cuando realmente tenemos este comportamiento. Entonces, bueno, me gusta terminar con una solución. No es una solución, es mi solución y es lo que a mí me da tranquilidad de espíritu, me da peace of mind, ¿vale? Entonces, me acordé de Simon Sinek. Este señor es un gurú, pero de los gurús buenos, ¿vale? Bueno, seguro la mayoría de vosotros lo habréis visto. Tiene un vídeo en YouTube, una conferencia TED, que lo han visto más de 24 millones de personas, con lo cual seguro que un buen tanto por ciento de los que estáis aquí. Y él lo que explica es que los grandes líderes, y con ello las grandes empresas líderes, básicamente lo primero que tienen que saber es el porqué. El por qué están aquí, por qué van a hacer algo diferencial. Porque al final la gente que está contigo es la gente que te cree. Y una vez que tienes claro el por qué, el qué vas a hacer tú diferente, el por qué te tienen que creer tus clientes, el por qué vas a evangelizar y vas a conseguir más discípulos y más gente que te siga, de nuevo repito, tanto desde el punto de vista de liderazgo personal como de empresa, una vez que tienes eso, tendrás que explicarles el cómo lo vas a hacer. Y una vez que ya les he explicado el cómo, ya entonces entregas y dices, mira, esto es lo que vamos a hacer. Y de hecho, esta asociación nació así. Cuando nosotros nos juntamos, tuvimos muy claro lo que queríamos. Lo primero que establecimos fue un credo de 10 puntos diciendo en qué creíamos que era la experiencia de cliente. Y simple y llanamente dijimos, estos somos los que creemos en ello, esto es nuestro credo, el que quiera que nos siga. Y al final lo único que estamos intentando hacer, a veces lo conseguimos y otras no, es ser consecuentes y coherentes con esto. ¿Vale? En el caso de las empresas, Simon Sinek pone un montón de ejemplos, vuelve al tema de Apple para que todo el mundo lo conozca, y al final él te dice, Apple tiene muy claro el por qué, porque al final lo que te está vendiendo o lo que te está transmitiendo es que si tú quieres cambiar el mundo, si tú quieres cambiar las cosas como son, si tú quieres cuestionarte el status quo y quieres ser parte de nosotros, vente con nosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a diseñar productos sencillos y de última generación, pero fácil de uso y que realmente en tu día a día, digamos, los puedas utilizar de una manera sencilla y te ayuden a vivir mejor. ¿Y el qué? El qué da igual. El qué fue el iPod, el iPhone, el iPad. Y en estos ejemplos, él comenta que, por ejemplo, Dell, que fabrica muchos ordenadores, pues claro que estuvo haciendo también sistemas MP3, pero no los compró nadie. Y también televisiones, y no las compró nadie. Entonces es muy importante tener muy claro el por qué estamos aquí, el cómo hacemos las cosas y luego lo entregamos. Dice, y toda esta filosofía que me estás contando, bueno, simplemente creo que la experiencia de cliente es aquella piedra angular, como la piedra filosofal, que nos va a ayudar a canalizar y el tener el mayor impacto de todos esos problemas que tenemos. Y os lo voy a explicar. Este es el framework que creamos en la asociación. Había dudas sobre qué es esto la experiencia de cliente, como comentamos, es una disciplina no reglada, ¿vale? Entonces lo primero que quisimos decir es cuál es el marco, qué es la experiencia de cliente. Y dijimos, primero, la identidad única. Bueno, pusimos, como sabéis, 5 I's para que quedara muy mono, pero en el fondo lo que estábamos diciendo es, la empresa tiene que tener una promesa de marca clara, tiene que saber en qué va a ser diferencial. No vale tener una experiencia de cliente buena, tiene que ser buena y diferencial. Con lo cual, lo primero es una identidad única, saber quiénes somos. Coca-Cola se asocia a la felicidad. Teóricamente, lo que te transmite es felicidad. ¿Qué es lo que tu empresa transmite? ¿Por qué alguien se va a unir a ti? ¿Por qué alguien te va a comprar? El famoso por qué que hemos comentado antes de Simon Sinek, ¿vale? El segundo tema de Simon era el how, ¿cómo lo hacemos? Y aquí lo que dijimos es, vale, ¿cómo se va a organizar la empresa? Y sobre todo, ¿qué cultura va a tener? ¿Cómo vamos a hacer que los empleados crean en ello y luego lo transmitan? Que sería la parte del impulso organizativo y la parte de implicación de las personas. Ese es el cómo lo hacemos. Y por último, las interacciones, que es lo que realmente entregamos al cliente. Cuando el cliente interacciona con nosotros, independientemente del canal, e incluso iría más allá, cuando el cliente interacciona con alguien que nos conoce,
Ahí debemos estar presente y ahí debemos tener en cuenta pues, todo lo que hemos hablado antes. El mundo digital, las emociones, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es que tenemos que ser coherentes a lo largo de todo esto y entregar algo que soporte nuestra promesa de marca y entregar algo de la forma en que nosotros decimos que somos. Y eso lo que nos va a permitir es que también el cliente nos perdone cuando nos equivocamos. También nos va a permitir incluir al cliente en el proceso de toma de decisión. Y por último, claro, la última I es simplemente la medición y el control, porque no siempre vamos a hacer bien las cosas y tenemos que hacer fine-tuning. Tenemos que ir ajustando y ver cuándo realmente hemos entregado esa promesa de marca y cuándo no. Y cuándo realmente hemos hecho las cosas con nuestro ADN y cuándo no. Y bueno, pues el típico flujo de abajo a arriba, ¿no? El feedback. Con lo cual, y por terminar, vamos bien, y por terminar, los clientes creen, o mejor dicho, los clientes son leales con aquellos que creen lo que ellos creen, ya va complicado, y son consecuentes. Tenéis un rato para pensar la frase. Gracias, hasta luego.